La verdad es que lo que estamos atravesando en este momento respecto a los granos necesarios para la preparación de alimentos balanceados, nunca en la vida habíamos pasado esta situación. La primera cosa que yo quisiera explicar y quisiera que usted tenga paciencia es que el gobierno, solo porque es el que autoriza la exportación de soya procesada al exterior, se reserva el derecho de distribuir a su libre albedrío la soya que queda para el consumo nacional. Del 100% de soya que se produce, según el gobierno, 80% es para la exportación y 20% es para el consumo nacional. Esto el gobierno lo viene haciendo ya de muchísimos años, pero estos últimos años la situación se ha convertido en más crítica debido a que esta asignación que hace el gobierno, productor por productor, no solamente de los productores de cerdo, sino también de los productores de leche, de huevo, de vaca, de pollo, el gobierno asigna a cada uno un cupo mensual de soya que nosotros tenemos que pagarlo y recogerlo de las aceiteras. Pero ese cupo siempre ha sido faltante. Pongo como ejemplo, si un productor necesitaba 100 toneladas de soya, se le daba 50 o 60, pero las otras 40 en tiempos pasados podíamos comprarlas en el mercado de las aceiteras, más caro, pero podríamos resolver el problema. Hoy en día en estas aceiteras no hay esa soya que antes comprábamos, porque hay escasez de soya y la asignación del gobierno no alcanza. De manera que lo que falta de soya a cada productor es un sálvese quien pueda. Incluso algunos estamos recurriendo a comprar harina de sangre en San Ignacio de Velasco, en un matadero en San Ignacio de Velasco, como sustituto de la harina de soya. Esta es nuestra situación y esa harina de carne que compramos es mucho más cara que la soya asignada por el gobierno. Esa es nuestra situación y esto está haciendo que la soya esté faltante. Pero además de eso, EMAPA no es una solución al problema del maíz, que es el otro problema que tenemos. Los requerimientos anuales de todo el sector pecuario de Bolivia son de 1.200.000 toneladas. EMAPA lo más que llega a copiar son 200.000 toneladas. De 200.000 toneladas a 1.200.000 toneladas hay una diferencia muy grande y por lo tanto también hay falta de maíz. Don Y lo Jorge. mismo hay falta de sorgo. Los precios de los artículos han subido tremendamente. En este momento, una tonelada vendida por el gobierno de soya cuesta $491 al dólar de 6.96. Pero afuera, cuando hay, su costo es de $600, o sea, 4.400 bolivianos por tonelada de soya. El maíz está en 140 bolivianos cuando hay, y el sorgo en 115 bolivianos. Entonces, Don Jorge, si me escucha, por favor, ¿cuánto ha bajado en los últimos meses la producción de la carne de cerdo por la falta de alimentos para la crianza? ¿Y cuál ven ustedes que es la solución ante este problema? Solución no hay, ¿no? Solución no hay. La única solución es produciendo más. Y los granos, en vez de agrandarse la producción se está achicando por las políticas de gobierno, ¿no?
nosotros el año pasado hemos perdido por primera vez en la vida el 20% de nuestra producción. Éramos un sector que veníamos creciendo al 5% anual y ahora el año pasado hemos perdido el 20% de nuestra producción. Esa es la razón por la cual no hay cerdo en el mercado, ¿no? Y cuando un producto escasea, entonces la consecuencia es que los precios suben. Pero además de eso, me permite explicar lo último, ¿no? El gobierno, para enterar el problema, en la ley del presupuesto general del Estado ha aplicado la cláusula séptima, ha aprobado la cláusula séptima, que la cláusula séptima dice que a criterio del gobierno las granjas y los productores podremos ser intervenidos, eso quiere decir saqueados, ¿no? Y nuestra producción decomisada, ¿no? Y vendida a través de mapa al público a precio, pues no sé, al precio justo de lo que dice el gobierno. Don Jorge, usted mencionaba al principio de la entrevista de que hay una reducción en la entrega de soya, o que por lo menos lo que se entrega no abastece, decía usted. Entonces entiendo que acá lo que se debería hacer es entregar mayor cantidad de soya al sector, en este caso a Depor. Este problema no es de este año, este problema es un problema que viene de mucho tiempo, pero ya le decía que antes podíamos comprar en el otro mercado, en el mercado de las aceiteras, podríamos comprar la soya. Ahora, como no hay grano, ¿no? Las aceiteras apenas están cumpliendo con las asignaciones que hace el gobierno para quedar bien con el gobierno y tener su cupo de exportación. Bien, no hay soya ni granos en el mercado. ¿Cuánto por ciento se ve afectada la producción ya económicamente, don Jorge? Ya le dije de que la producción de cerdo, no sé de otros artículos pecuarios, pero la producción de cerdo en el año 24 se redujo en el 20% porque no hay condiciones para producir. En estas condiciones no se puede producir, es muy difícil, y nosotros éramos un sector que veníamos creciendo entre el 4 y 5% anual. El año pasado fue el primer año que hemos decrecido y creemos que este año las condiciones también van a ser difíciles. Definitivamente. Bueno, habrá que ver el pronunciamiento del gobierno. Para finalizar, don Jorge, ¿hubo acercamiento con el gobierno? ¿Se han enviado notas para poder reunir y hablar de este tema? El tema con el gobierno, porque estos otros temas ya lo hemos conversado varias veces con el gobierno, pero no ha habido soluciones. El año pasado tuvimos dos reuniones con el presidente de la República y 2 reuniones con su gabinete ministerial, que eran 5 o 6 ministros. Nunca hemos logrado nada en estas conversaciones, absolutamente nada se ha logrado en estas conversaciones. De manera que ahora el problema que tenemos con el gobierno es la cláusula séptima del presupuesto y no se va a conversar con el gobierno en tanto no se derogue esta cláusula séptima, ¿no? Y para ello, a partir del 10 empiezan las movilizaciones. Así es. Y las movilizaciones van a empezar con un día de paro el 10 de febrero.